El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Muy buenos días, mis amigos, de nuevo a otra semana de nuestro programa Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad, con la dirección de su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala. Hoy día, lunes 11 de enero, corresponde a nuestro programa número 14 de esta segunda temporada. Muchas gracias por la atención y por el interés que ha despertado este programa. Ahora tenemos el invitado de la semana. Se trata del doctor Esteban Alejandro Valencia, un joven profesional que después se graduó en la Escuela Politécnica Nacional en Ingeniería Mecánica. Luego hizo una maestría en Delft University of Technology. Entiendo que esa es una universidad que queda en Inglaterra. Y luego el doctorado en Cranfield University, también en Inglaterra. En la actualidad, él es investigador y profesor de la Escuela Politécnica Nacional y también pues es líder y ha sido también codirector del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronomía. Y por supuesto, como buen investigador, ya cuenta con más de 20 publicaciones científicas. La razón de la invitación a Esteban es porque pues acaba de ser o es uno de los premiados por la universidad más importante del mundo en estos momentos en temas de investigación, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, como uno de los 35 o uno de los profesionales con una edad menor de 35 años que ha hecho una innovación importante para pues beneficio de la humanidad. Es una plataforma que lo llama Humegis y que puede monitorear humedades o humedales de forma remota. Pero antes de hablar más sobre este tema, quisiéramos, Esteban, conocer un poquito sobre ti. ¿Dónde eres? ¿Qué has hecho? ¿Cómo es que decidiste primero entrar a la Politécnica y luego pues continuar con tus estudios de maestría y doctorado? Buenos días, Esteban. Adelante. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por el espacio. Me parece bastante interesante el programa que tú llevas a cabo. Esta forma de difundir la parte de ciencia y tecnología creo que siempre es importante en el país. Em, bueno, con respecto a lo que tú mencionaste, yo siempre tuve una inclinación por el área de la ingeniería, la parte mecánica, la parte, digamos, de construir cosas. Me gustaban mucho los Legos y demás desde pequeño, entonces como que siempre fui por ese lado. Ahora, realmente la formación que me lleva un poco más a aplicarme sobre la parte tecnológica, yo creo que es del colegio. Yo estoy en el Colegio Central Técnico, el cual es un colegio técnico. Uno sale de bachiller técnico, valga la redundancia, pero en ese entonces nos salíamos de 4 especialidades. Yo salí de mecánico automotriz y de ahí, pues, un poco la línea fue irme hacia la Politécnica Nacional. Usualmente la Politécnica era una de las universidades que tenía una cierta relación con el Colegio Central Técnico en ese entonces. Y, y bueno, como tú conoces, tú siendo egresado de la Escuela Politécnica Nacional, sabes que es una de las principales universidades públicas en el país en el área técnica. Entonces, vi ahí como una posibilidad de crecer en la parte de conocimientos y la verdad fue bastante buena mi participación en la universidad. Ahí pude también conocer a gente que, digamos, me abrió un poco, yo diría, la cosmovisión, ¿no? Cuando uno a veces está aquí en Ecuador, está un poco encerrado, no sabe qué está sucediendo fuera del mundo, fuera del país, mejor dicho. Y en la Politécnica hay profesores, hay profesionales que con muy buena experiencia que un poco te transmiten eso, ¿no? La gana de salir afuera. Entonces ahí apliqué a Delft, que
si no estoy mal, está dentro del top 5 de las universidades en el espacio en el mundo. Está ubicada en Holanda, esta universidad, y me aceptaron. La verdad me dio un poco de sorpresa porque yo soy ingeniero mecánico. Sin embargo, me aceptaron y bueno, seguí mi sueño, digamos que era un poco la parte de aviones, diseño de aeronaves. Posterior a eso, creo que ya es mucho más fácil, ya una vez que tú estás en Europa, te relacionas con un grupo de personas, grupos de investigación que están trabajando al mismo ritmo. Yo no diría que hay una xenofobia en términos científicos, pero sí hay una cierta categorización, digamos. No todas las universidades son vistas de la misma manera. Usualmente Europa y Estados Unidos son vistos como lugares del desarrollo de la ciencia, entonces las universidades de ellos son bastante exigentes. Entonces dar el salto, digamos, desde la Politécnica, que es la mejor universidad pública en el país, a Europa fue complejo, pero ya estando allá creo que es mucho más sencillo. Entonces ahí pude conseguir el doctorado en Cranfield, que es una de las universidades que tiene más desarrollo en el área de propulsión, que era a mí lo que me interesaba. Ahí tuve la oportunidad de colaborar con NASA porque tenían justo un convenio para colaborar en el desarrollo de los vehículos aéreos para el 2050. Usualmente, tú sabes, estas tecnologías van avanzando tan rápido que uno aquí está viendo problemas del 2015, pero, bueno, en ese entonces, del 2015, te hablo del 2013, veían al 2015, allá estaban hablando problemas del 2050, visión 2070 y demás, ¿no? Entonces, me involucré con estas tecnologías bastante futuristas y creo que fue una muy buena posibilidad para conocer de todas las tecnologías que tenemos disponibles. Y Entonces, perdona que te interrumpa, ¿cómo te fuiste por intermedio de becas? Porque pues profesionales como tú que llegan a doctorados y con especialización importante, que pues hay poca aplicación en Ecuador, pero sí mucha en Europa, en Estados Unidos, como tú bien dices, en la NASA, no suelen regresar al país y tú lo hiciste, regresaste. Cuéntanos cómo es que pudiste regresar, porque pues muy difícil para un profesional de tu tipo regresar al país con todas las oportunidades de trabajo que hay por allá. bueno, yo digo, creo que eso siempre cuando hablo con mis estudiantes, porque yo tengo mucha gente hoy en día que ahora yo soy el profesor, ¿no? Y estoy enviando gente para que haga su doctorado, su maestría, y siempre la pregunta que va es justo esa, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Regresamos? Y creo que eso es un descubrimiento personal, ¿no? Poco a poco uno tiene que ir avanzando. Por buena suerte, yo cuando salí a la maestría, no fui, digamos, ligado al regresar al país. Yo fui con una beca de Shell, que es la empresa de combustibles. Son unas becas que dan a nivel global y fui ganador de una de esas becas. Entonces, la verdad, el dilema lo tuve cuando iba al doctorado, porque en el doctorado eh, tuve becas, digamos, desde el Reino Unido, pero también la CENESID estaba como una posibilidad. Entonces, ahí conversando con la Politécnica Nacional, tuve que tomar la decisión, ¿no? O me quedo afuera o regreso. Y la verdad, digo, es un descubrimiento personal porque he vivido, me ha gustado bastante viajar. Creo que es una de mis pasiones, transmitida un poco por mi papá, que le ha gustado bastante viajar. Y poco a poco uno se va dando cuenta de las realidades que existen en diferentes países. Y cuando te vas dando cuenta, observas que los países que se han desarrollado es gracias a que las personas que más se han especializado regresan a sus países, porque esas personas aportan en sus países para el desarrollo. Y justo tenía un amigo de Dinamarca y él me decía, bueno, es que si toda la gente buena de Ecuador se queda afuera, pues Ecuador nunca va a poder progresar. Y es Así es. real. Entonces, hay cerebros excelentes de ecuatorianos que he conocido en el mundo y creo que una de las cosas que más me motivó fue eso, o sea, poder contribuir otra vez al país. Como decía en una entrevista previa, yo le debo todo al Ecuador, o sea, me pagó desde la escuela, al colegio, todo. Entonces, como que no lo veía tan positivo quedarme afuera, aportando a otras universidades u organizaciones. Y entonces en ese entonces tomé la decisión ya de regresar al país, entonces apliqué a las becas de la CENESID, salí ganador y lógicamente con esas becas uno tiene que regresar, pero ya tenía ciertos acuerdos con la Politécnica Nacional, que también tenía muy buenas relaciones porque había sido profesor antes de salir, digamos, a las becas. Entonces, sí, así más o menos se dio mi, mi Muy vinculación bien. nuevamente.
Bueno, y ahora sí, cuéntanos, regresas al Ecuador y pues empieza tu trabajo de investigador y profesor. Y cómo aparece o sea, cómo tú te mueves a este tema pues aplicado más a temas de biología, temas de aguas, en donde pues tú empiezas a desarrollar tecnología para identificar humedales. ¿Cómo es que llegas digamos, a este tipo de investigación específica que me parecía que es como un poco diferente, como que se aleja un poquito a tu expertise, que son temas de propulsión, temas aerodinámicos? Bueno, la verdad, yo creo que eso es una cuestión de uno saber encontrar cómo puedes aportar eh, para mejorar el mundo desde las ciencias que cada uno conoce, ¿no? Entonces, cuando yo regresé al país, bueno, cuando salí, mucha gente me decía, bueno, ¿para qué vas a estudiar aeroespacio? Eso no existe aquí. Y bueno, de las típicas cuestiones que dicen, ¿no? Mi misma mamá me decía, y tenía razón, ¿no? Ahora que uno es papá también se preocupa. Pero cuando regresé, lógicamente, la aviación civil aquí en el país no tiene lugar. La aviación militar nunca me ha gustado, no me gusta que mi conocimiento vaya para generar daño a otros, sea cual sea el país, digamos. Entonces, yo le vi bastante positiva al área del ambiente. Y en eso aparecieron los drones, los UAVs estaban en boga, hablamos desde inicios de los Para 2000. nuestros televidentes y amigos que nos escuchan, explícanos qué significan los UAVs o UAVs. Eh, sí, bueno, UAVs en inglés significa los vehículos aéreos no tripulados, ¿no? Son los típicos droncitos que nosotros vemos como Ya. juguetes. Hay desde los que parecen juguetes hasta los más complejos, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos en unos que son bastante similares a los aviones que tú ves, que se llaman de alas fijas, o sea, son aviones, digamos, pero en chiquito, Ok. para ponerlo en palabras más coloquiales. Entonces, estos dispositivos básicamente hacen múltiples funciones, ¿no? Tienen imágenes de alta resolución que te permiten a ti obtener datos históricos, bajando costos y disminuyendo también el riesgo para los usuarios. En eso nosotros hemos, la verdad, desarrollado algunas tecnologías y buscando fondos, porque lógicamente la tarea de un investigador es buscar fondos afuera. Vimos que la parte de la ingeniería ambiental es uno digamos, de los potenciales que están generando fondos, porque lógicamente, como sabemos, hay muchos recursos como el agua, la parte de alimentación, que a futuro van a generar un problema, ¿no? Entonces, ahí vimos un nicho para nosotros poder aplicar algunos de nuestros conocimientos y salimos bastante exitosos, conseguimos algunos financiamientos. De ahí sale la idea de UMEGIS, también salen otros proyectos, por ejemplo, de monitoreo de volcanes y demás. Desde el punto de vista de nosotros como ingenieros, eh, nosotros básicamente utilizamos la aeronave para todas las aplicaciones. Sin embargo, de estas conversaciones con múltiples organizaciones que siempre tenemos para poder buscar sinergias, apareció FONAC y EMAPS y ellos estaban realizando la tarea de restauración de humedales. Entonces, vimos que el trabajo que ellos estaban realizando podía ser tecnificado de una manera bastante buena con la tecnología que nosotros teníamos. Y conversando, les gustó la idea, desarrollamos una primera tesis de grado, luego ganamos un proyecto de investigación y con financiamiento ya pudimos implementar lo que se llama UMEGIS, ¿no? Que viene a ser básicamente la parte de adquisición de imágenes, que es mediante drones, luego también incorporamos la parte satelital gratuita, porque también la satelital pagada, pero es sumamente costoso. Y luego fuimos a la parte de desarrollo de procesamiento de imágenes, que también es algo que nosotros estamos trabajando fuertemente. Y posteriormente vamos a la parte de la plataforma como tal, que es lo que se llama UMEGIS. Pero la plataforma en sí, si lo quieres ver, digamos algo simple, es una plataforma interactiva que te permite vos subir información, bajar información, como una especie de un Google Maps de humedales, algo así. Antes de continuar, hace poco tiempo, diría hace un par de años, salió un libro de la presidenta, estaba ya terminando su periodo, justamente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que tuve la oportunidad de leer, y ella, como presidente de la universidad, indicaba de que pues todos los temas ambientales, biológicos, eran biológicos, de genética, eran el futuro, pero lo que ella había hecho en su universidad
y había tratado de fomentar era grupos de investigación que se componían de profesionales con diferentes ramas, especializados en matemáticas, en inteligencia artificial, es decir, todo un grupo para poder hacer desarrollos importantes en tecnología. ¿Cómo es que en tu caso funcionó? ¿Fue un esfuerzo tuyo o trabajaste en equipo? Es decir, la Politécnica está también buscando este tipo de estrategia como lo están haciendo las universidades más importantes del mundo, como el MIT. Bueno, esto fue un poco, digamos, un esfuerzo mío, digamos. El problema, yo diría, del ambiente de investigación al momento, o sea, en el país, se ha ido estructurando de mejor manera. La Politécnica, por buena suerte, da fondos de investigación y eso nos ayudó a crecer al inicio, porque lógicamente dan proyectos internos que nosotros lo denominamos en la Politécnica, que es fondos para los profesores que quieren comenzar su etapa de investigación, pero en sí la estructura de investigación no está ensamblada. Entonces, ¿a qué me refiero? No hay, por ejemplo, vos vas a Europa y en Europa está el profesor, luego vienen los postdoctorantes, luego los doctorantes, luego los maestrantes, y las líneas de investigación ya están totalmente definidas. Acá no está totalmente de esa manera. Uno, porque lógicamente hablamos de hace unos 5 o 6 años, tuvimos este cambio de profesores debido al cambio por la parte de las jubilaciones, tú recordarás en la Sí, sí. época de Correa y demás. Entonces, claro, hubo un cambio, digamos, de gente muy radical, ¿no? O sea, cambio radical, mejor dicho, no de la gente radical, sino cambio radical que complicó, no había una estructura. Entonces, la verdad, yo llegué a una situación en la cual me tocó establecer casi el grupo de investigación desde cero, el grupo ATA que ahorita estoy liderando, es un grupo en aeronáutica y termofluidos que lo generamos desde cero. O sea, y por buena suerte, tomando un poco el ejemplo, esto no es algo nuevo también, o sea, ya ha sido, como tú dices, en el MIT implementado, también en otras universidades de Europa. Ese esquema funciona bastante bien. Entonces, de esa manera nosotros fuimos construyendo hasta ahora que ya somos un equipo bastante grande, tal vez 30 personas, o un poquito más. Entonces ya es un poco más fácil cuando las cosas van funcionando. Pero te hablo del 2015, pues no, la verdad cuando regresé como profesor era un ambiente sumamente complejo. Y ahora sí, cuéntanos entonces, a ver, ¿de qué se tratan los humedales y por qué es tan importante hacerles el monitoreo? Hablemos específicamente de la razón del premio que recibiste. Ya. Bueno, el MIT Tech Review me gustaría comentar por qué va el premio. Justo Nelson, que es el representante en Ecuador es un alumni de MIT, nos mencionaba y nos comentaba, el premio va porque son aportes a mejorar digamos, los living standards o el estado de vida de nosotros aquí en la Tierra, ¿no? Generar tecnología sostenible, generar tecnología que nos permita generar el menor impacto, digamos, en la Tierra. Entonces, en ese sentido, esta iniciativa, que fue uno de los proyectos que nosotros promovimos, tiene la bondad de precautelar el agua. ¿Cómo? El humedal básicamente viene a ser una esponja, ¿no? Una esponja que está en el páramo, pero también está en las partes bajas, ¿no? No solamente en el páramo, pero en nuestro caso, la mayor parte de humedales está en la zona del páramo y gran parte del agua que nosotros utilizamos, agua dulce, es gracias a estas esponjas naturales. Entonces, el problema de estas esponjas es de que son afectadas, por ejemplo, por la expansión de la frontera agrícola. Como tú sabes, la gente va tomando sectores rurales, va poniendo el ganado a pastar porque lógicamente necesita sembrar alguna situación de ahí y va acabando con estos humedales. El problema es que estos humedales toman bastante tiempo en recuperarse. Entonces, si tú los dañas, básicamente ya los perdiste y esta fuente de agua no es solo para capturar, digamos, el agua que tiene de las lluvias y demás, que lo mantiene como una esponja, sino también sirve para atraer la lluvia, porque lógicamente es un ciclo. Ajá. Yo no soy especialista en esa rama, así que por si acaso especificar más de eso es un poco difícil para mí, pero esa es básicamente la función. Entonces, estos humedales han estado desapareciendo y hay instituciones, muchas organizaciones sin fines de lucro que están preocupadas de mantener estos ecosistemas. Y ahí es donde viene la parte de cómo mejoramos el monitoreo, porque es fácil, por ejemplo, si vos tienes una hectárea y la monitoreas manualmente.
O sea, yendo, porque la gente cómo realizaba esta tarea es, bueno, va, visita en camioneta, es difícil acceso, el costo es alto porque tienes que pagar camioneta y demás. Además tienes que acceder con la gente, es peligroso porque ahí no es de que queden zonas muy habitables y demás. Tomas datos, pasas todo un día haciendo eso y de ahí envías la información. Con los drones, lógicamente, esto se simplifica bastante, porque tú vas, puedes hacer monitoreos de varias hectáreas y ¿Y qué con las datos toma el imágenes. dron? ¿Fotos, indicadores de qué tipo de, qué es lo que el dron hace? Toma fotografías, básicamente. Son, técnicamente se llaman ortomosaicos, pero son fotografías. Entonces, vos al poder tomar estas fotografías, luego puedes categorizar de acuerdo a los espectros de onda que tú recibes, que es básicamente la luz, ¿no? Nosotros lo vemos la luz, diferentes colores, imaginémonos en los espectros hay diferentes longitudes de onda que nosotros podemos sacar y podemos construir índices. Entonces hay bastante documentación sobre los diferentes índices que existen y con estos índices tú puedes generar información, ¿no? Entonces a la gente puedes decirle, ¿sabes qué? Estas plantas están en muy buen estado, estas plantas están en mal estado. En el caso de agua tú puedes decir hay mucha agua o hay poca agua. Ok. Entonces, eso se puede hacer con el drone. Ahora, la segunda parte de la metodología es el procesamiento de esta imagen. Si tú lo haces de forma manual, puedes hacerlo y hay muchas personas y empresas que lo hacen, pero el problema es de que es sumamente costoso también porque necesitas estar operando de poco en poco. Entonces ahí es donde viene la inteligencia artificial. Con inteligencia artificial hay muchos algoritmos que te permiten a ti levantar esta información, entrenas los algoritmos y estos ya te van prediciendo qué va a suceder con estos ecosistemas. Entonces, estas bases de datos, esta información ya le dice al usuario las medidas o las políticas de restauración que usted ha tomado funcionaron. Y hay que aquí, eh, yo creo, destacar dos cosas. El problema es de que cuando tú haces monitoreo necesitas datos periódicos, es decir, cada cierto tiempo, y datos precisos. Entonces, cuando lo haces manualmente es bien difícil lograr esto. En cambio, con estas herramientas lo puedes sistematizar de una forma más fácil. Y luego la tercera etapa es la plataforma, ¿no? Entonces aquí básicamente es una idea que se tuvo para poder promover la interacción entre los usuarios, la academia, el sector privado, todos los involucrados que puedan tener acceso a la información. Porque uno de los problemas que yo siempre tuve cuando regresé a Ecuador es de que tú para conseguir, no hay datos de nada. Entonces, cuando vos no tienes datos es un lío, porque tú no puedes decir cuál es la situación de algo o cómo vas a mejorar algo si no sabes si eso está bien o si las políticas que tomaron o funcionaron o no. Necesitas datos históricos y aquí es bien difícil conseguir la información. A veces lo tienen pocos ministerios y esa información no es de libre acceso. Y eso es una de las cosas que también nos dio la idea de generar esta plataforma que facilite un poco la interacción. Y en este sentido, ya pues teniendo los tres, digamos, un sistema completo con los tres pasos, ya se ha podido o has logrado hacer con el equipo el inventario de humedales o estás en el proceso, o ¿dónde estás ya en el trabajo mismo de llevar adelante el monitoreo? Bueno, el proyecto comenzó en el 2018 y lo desarrollamos, trabajamos en dos o tres humedales principales que están en el sector de la Antizana, los hemos utilizado como zona piloto para validación de los códigos. Sin embargo, tú sabes, sin financiamiento es bien difícil crecer porque lógicamente tenemos que pagar a los ingenieros que van a hacer los sobrevuelos y demás, ¿no? Los costos operativos van incrementándose. Entonces, estamos ahorita aplicando a otros proyectos. Un proyecto nos está manteniendo, digamos, a flote para seguir recabando información de ciertos humedales que están en esa misma zona, pero para otras zonas no. Ahora, una de los grandes espaldarazos que tuvimos con esto del premio MIT es de que algunas fundaciones y organizaciones nos han estado contactando para realizar estos trabajos. Entonces, en ese sentido ahí podemos seguir haciendo el monitoreo, porque la idea de la plataforma no fue de que nosotros levantemos todo el mapeo de humedales, sino más bien que la gente que, por ejemplo, tú tienes tu humedal, tú tienes tu dron, levantas fotografías a cierta resolución y las subes. Entonces Ya. todos podemos compartir la información y esa es un poco nuestra idea. Ahora Y sí, claro. ya, y en ese sentido, entonces, ¿dónde está el Estado, el gobierno? ¿Hay interés de las instituciones públicas de tomar ventaja de esta innovación para realmente tener un inventario en el país sobre los humedales que están manteniéndose bien o están destruyendo? Es decir, un control ambiental real sobre humedales en el país. ¿Hay interés o no de parte de las instituciones del Estado?
Bueno, a nivel estatal hemos estado trabajando solo con EMAPS, que nos da el acceso, digamos, a sus campos, porque son los terrenos de ellos. Pero más allá de eso, no todavía. Y bueno, yo creo que la situación económica del país, tú sabes, es bastante compleja. Entonces, no, la mayor parte de fondos que hemos recibido, la verdad, bien son de la Politécnica Nacional, que bueno, son una forma de fondos estatales, digamos, y los otros vienen a ser fondos externos de ONGs y otras entidades. Em, con este espaldarazo del MIT espero que un poco se pueda promover porque el agua es un recurso que a futuro a veces nos falta visión, yo creo, y como Estado deberíamos enfocarnos en el agua porque el agua ya está siendo listada en los futuros de Wall Street. O sea, hablamos de que si nosotros conservamos el agua estamos excelentes. O sea, luego se va a vender el agua tal vez más que el petróleo, porque el petróleo yo no tomo, pero sí tomo agua. Entonces, si ponemos un poco de visión al potencial que tenemos nosotros en nuestra localización geográfica, por buena suerte, podemos sacar bastante ayuda, no solo en el punto de vista de proteger el ambiente, sino también de salvarnos nosotros mismos, porque podemos salvarnos económicamente y también por tener un ambiente cuidado. Y a eso quiero pasar a la última parte de la entrevista y de nuevo hago referencia a este libro escrito por la presidenta del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ella decía que una vez que ya se tenía digamos, ya se tenía el proyecto, la innovación, ya se habían hecho las pruebas, ya estaba funcionando, el siguiente paso que ellos hacen es, pues, ahora sí, comercializar. Entonces, mirando y analizando un poco lo tuyo, yo pensaba y decía, no, pues esto desde el punto de vista ya empresarial podría ser interesante. Parte de la razón de este programa que hacemos es que pues creemos que el futuro de nuestro país es vendiendo servicios, tecnología. Si no, pues, ¿de dónde vamos a obtener los dólares que necesitamos para seguir manteniendo la economía de este país? Entonces, yo me imaginaba y decía, bueno, pues el doctor Valencia, con todo esto que ha hecho, podría establecer de pronto una empresa mixta, pues me imagino que la Politécnica también tiene derecho en todo lo que se ha desarrollado. Y en este tipo, así igual, ¿no es cierto? Un poco contándote de cómo es que hace MIT. Y ellos después, entonces, con esta empresa, entonces el director o el que lideraba el trabajo, pues continuaba como socio de esa empresa y se armaba toda la estructura y pues ponen también inversionistas de afuera, ¿no es cierto?, para fortalecer a esa empresa y se empieza a vender el servicio. ¿Cómo vendería? Entonces yo me imaginaba, pues si esto del controlar los humedales ya lo tienes resuelto y todo, el servicio se podría vender a Colombia, Perú, a países que estén interesados con mayor nivel o capacidad de compra, a efectos de que ellos quieran controlar y monitorear sus propios humedales. ¿Cómo ves todo este proceso ahora sí de este lado? ¿Tú lo has pensado de esta manera? ¿No es posible? ¿O cómo ves el futuro en términos de la innovación que tú has liderado? No, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, Francisco. Yo, esto en Delft y en Cranfield, en ambas instituciones, tienen programas de incubadoras que les llaman justo lo que tú acabas de mencionar. Y es eso, o sea, guste o no nos guste, sin meternos en la parte de lineamientos económicos, sea izquierda o derecha, el desarrollo tecnológico va ligado directamente al desarrollo del capital, al crecimiento del capital, porque tenemos que generar empleo. El país no puede funcionar en una situación en la cual nosotros nos alimentemos siempre del Estado. Entonces, la generación de empleo por facilidad de generación de ideas, de venta de servicios, tiene que tomarlo la empresa privada. En ese sentido, yo siempre me ha gustado leer desde pequeño y yo al inicio, justo cuando era muy pequeño, leí el Manifiesto Comunista y claro, tenía 15 años, 16 años creo, y bueno, estaba bastante feliz con la parte socialista, pero si lo ves cómo se está desarrollando el mundo, no podemos nadar contra cómo va la marea, ¿no? El sistema, cómo está funcionando, ahorita necesitamos la generación de empresa y en ese sentido nosotros hace 2 años formamos con un grupo de colegas de la EPN una empresa y con esta empresa estamos nosotros tratando de vender ciertos servicios que nosotros los hemos desarrollado ya sea por nuestro conocimiento como ingenieros o por
facilidades que también hemos tenido con con otros grupos de investigación afuera. Usualmente en este trabajo como profesores podemos colaborar con muchas instituciones privadas y públicas nacionales e internacionales. Entonces hemos aprovechado esa coyuntura también para poder ofertar lo que Ecuador está realizando. Y en este sentido, un poco la parte de escalar, digamos, esta aplicación, esta innovación, viene a extrapolarse a otras situaciones como por ejemplo minería, petróleos, porque como te comento, o sea, Claro. el monitoreo es para todo. Justo estábamos conversando con una empresa en Inglaterra que está realizando unas cuestiones un poco similares, más aplicados a la parte de petróleos, y la idea es poder promover servicios para luego generar empleos, ¿no? Entonces, hoy en día estamos generando ya empleos y la idea es, ojalá podamos seguir creciendo para el desarrollo del país. Como te dije, el hecho de volver al país fue para aportar al crecimiento socioeconómico, ¿no? Entonces, esa es un poco nuestra visión. Lo vemos ahorita regional, como tú dijiste, Colombia, Perú, son buenos casos donde estamos conversando para poder vender esta alternativa. Eh, no, bueno, la palabra vender a veces es mal vista, pero no es solo vender, también puede haber colaboración científica, ¿no? O sea, depende mucho cuáles son los actores que se involucran. O sea, si tú quieres tener un lucro, un rédito económico, pues vendes a una empresa, pero también hay organizaciones, como hemos mencionado, que protegen el ambiente, que tal vez no buscan el lucro, pero en cambio ellos nos pueden dar acceso a bases científicas que también nos sirven. Entonces, creo que es todo un ganar-ganar, ¿no? Y eso es lo importante. Hace unas semanas pude entrevistar a un emprendedor, empresario colombiano que utiliza drones y utiliza técnicas de monitoreo en cuestiones agrícolas. Entonces, lo que él vende es que pues haciendo un monitoreo mucho más sistemático, utilizando la tecnología satelital y drones, se puede disminuir de manera significativa los costos en el uso de químicos y de otros y de cuestiones de ese tema y todavía mantener, ¿no es cierto? Mantener la productividad igual o mejor. Eso es lo que él vende y pues tenía ya como 400 clientes, no solamente en Colombia, sino pues en Ecuador y en Perú. Entonces, por eso es que un poco lo que a mí también me lleva a hacerte estas preguntas es porque, claro, parte de lo que tenemos que hacer como ecuatorianos es tomar ventaja de estas innovaciones y avanzar rápido y ponerle en marcha para que se puedan aplicar y se puedan vender y pueda el país, ¿no es cierto?, beneficiarse con la exportación, como yo te decía, de tecnología y servicios. Y eso es importante para el futuro, porque pues de la minería y de cuestiones extractivas no van a funcionar mucho más. El petróleo va a dejarse de usar en los próximos 20 años. Y entonces el Ecuador tiene que pues entrar en estos aspectos. Yo recuerdo, claro, como ingenieros de la Politécnica se nos hace muy difícil saltar, ¿no es cierto?, a este tipo de desarrollos y de tornarnos empresarios. Y por eso era interesante que volviendo a la doctora esta, que era del libro, la presidenta del Instituto Tecnológico, decía, claro, lo que ocurre es que ya vienen otros actores, ¿no es cierto?, en temas ya financieros, de ventas, de marketing, etcétera, que con la parte científica hacen las empresas y pues venden servicios. Y ahí, ¿quiénes se benefician? Se benefician ellos, se beneficia el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en general se beneficia Estados Unidos como país. Y entonces, tomando ese ejemplo, pues es lo que nosotros, con nuestras capacidades, deberíamos perseguir. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Francisco. Como tú dices, es un poco difícil porque lógicamente yo soy profesor, digamos, el 80-90% de mi tiempo. Entonces, ingresar a este mundo fue más eh, un poco porque no es fácil desde el sector público o
o dejar, digamos, las ideas y las innovaciones y no verlas como una aplicación. Y esa creo que es una carencia que tenemos a nivel del país, yo diría, lastimosamente, y es una de las cosas que nos ha costado mucho, porque como tú dices, hay los países de la región y ahorita el mundo es globalizado, no tenemos que competir contra todo el mundo y en ese sentido, todas estas innovaciones, las universidades tenemos que irlas de alguna forma fomentando para que esto se pueda luego vender y no sea como el caso que tú dices, solo vender materia prima, ¿no? Que eso en un determinado tiempo nos ha cobrado bastantes bajas, ¿no? Bajó el petróleo en la pandemia y estuvimos 2 o 3 meses sin poder pagar sueldos. Entonces, es algo bastante complejo, ¿no? Bueno, en todo caso, te felicito. En realidad, pues con todo el conocimiento que tienes, espero que sigas aportando al país. En realidad, te felicito primero por haber regresado al país. Eso es importante. Y luego, pues, que sigas aportando, que sigas creando grupos de investigación, de que pues se siga desarrollando diferentes tipos de tecnología. Y como te decía, dar también ese salto, es decir, no quedarnos solamente en el desarrollo de innovaciones, sino también pues aplicarlas y venderlas. O sea, todos tenemos derecho en sociedades libres a también ser usuarios de los beneficios que hemos hecho, pero con eso también podemos ayudar no solamente a la institución donde tú estás, pero al país entero, porque pues tenemos que mirar nuestros ojos hacia el exterior. Por eso ha sido muy grato conversar contigo y pues esperemos que sigan apareciendo premios y más que premios, ¿no es cierto? Que sigan estas innovaciones transformándose en reales aplicaciones para que el país pueda ser beneficiario en general. Muchas gracias, Francisco, por el tiempo y como tú dices, yo creo que los ecuatorianos somos muy capaces. Yo trabajo con gente que es gente muy capaz, muy inteligente y lastimosamente a veces el ambiente es un poco difícil para todos. Nosotros ha sido un poco complejo, pero eso tenemos que cambiarlo, ¿no? En un cierto punto tenemos que llegar a este punto de inflexión donde tenemos que aportar para que el país mejore. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, ha sido la entrevista del día y de la semana con el doctor Valencia, experto pues en todo lo que ya hemos hablado en temas aeronáuticos, drones, ambientales y humedales. Así es que pues muchas gracias, doctor Valencia. Espero que pues siga con los éxitos, siga apoyando al país y el país también se beneficie de todo el trabajo que ustedes, que tú y que el resto de compañeros y miembros de los equipos de investigación sigan haciendo para el país.